grande Villoldo. Sobre todo cuando lo conoces bien. Hemos viajado juntos por sitios bien raros. Cuentan que cuando el gran maestro Shivananda iba a morir, estaba en mitad de una grabación, él pedía que le grabaran sus enseñanzas y la última frase que dijo fue: Sí. la felicidad verdadera se encuentra cuando un hombre se unifica con Dios. Esa fue la última frase que Shivananda dijo. Pocos días después hizo un Mahasamadhi, que lo llaman en el yoga, el gran Samadhi, la unión final. Su discípulo, otro de los grandes yogis de este siglo, Venkatesananda, escribió para celebrar la muerte, el Mahasamadhi de su maestro, esta frase: Shivananda, el gran yogi, creó un interior durante toda su vida gracias a la meditación y ahora ha entrado en él. Ahora trabaja dentro, oculto a la vista, pero siempre activo, con mayor determinación aún y más verdad. Yo conocí a Ramiro Calle hace demasiados años, casi 20 o por ahí. Estaba divagando por las calles de Madrid y vi una daikini, que es como una especie de guía espiritual. En realidad era una rubia que pasaba por la calle. Pero siguiendo a esa rubia que pasaba por la calle me di cuenta de que subía a una academia que ponía yoga en la puerta. Sencillamente yoga, no ponía ningún tipo de yoga ni el nombre del maestro, solo ponía yoga, sencillamente yoga, la unión. Y entré siguiendo a la rubia, a la que nunca vi dentro, pero sí conocí dentro a un maestro que me acogió con los brazos abiertos y estuve unos cuantos años trabajando con él. Para mí fue el primero de todos los grandes maestros. Para mí es un honor presentarles al pionero del yoga en España, Ramiro Calle. Desde 1971 dirige el centro de yoga Sadak, por el que han pasado 300.000 personas. Ha escrito numerosos libros, y cuando digo numerosos son centenas de libros, y durante 40 años ha explorado incansablemente, recuperado y aplicado los métodos de sosiego, equilibrio y despertar, sintetizando los conocimientos de la psicología de Oriente y Occidente. Un gran maestro que enseña a muchos durante mucho tiempo. Merece este aplauso, un fuerte aplauso para Ramiro Calle. Hola. Muchas gracias, queridos amigos. Espero poder seros útil. Yo siempre trabajo con preguntas y respuestas y me voy a tomar de nuevo esta libertad, aunque me decía Ana Claret, una de las organizadoras de este masivo congreso, que era complicado habiendo tantas personas, pero es la manera en que yo trabajo. No me gusta simplemente venir aquí con una actitud narcisista. Yo sé y os enseño, sino que lo importante es que haya una conexión entre el que habla y el que escucha. Os haré una exposición necesariamente sucinta de lo que es, de acuerdo a la tradición oriental, la reencarnación y el renacimiento. Luego, no pensaba hacerlo, pero me lo ha solicitado otro de los organizadores, César, que no dejara al menos de hablar unos minutos de mi experiencia personal con lo que es ese ignoto universo de la muerte, ya que estuve más allá que aquí hace ahora aproximadamente 3 años, y también trataremos luego, aunque sea de una manera fugaz y muy concreta, de ir poco a poco desgranando juntos algunos temas, haciéndome las preguntas que consideréis oportunas. Solo rogaros
que lo hagamos en orden, que levantéis la mano, o mejor os levantéis cada uno de vosotros que queráis luego preguntar. Hay, desde la más remota antigüedad, algunas creencias que, insisto, son creencias y solo se vuelven altamente transformadoras y reveladoras en aquellas personas que traducen esas creencias en experiencias. Muchos de vosotros sabéis que desde hace casi 50 años vengo investigando en la senda del yoga y tratando de comunicar a los demás como un intermediario gnóstico aquello que yo he recibido. Es un deber que circulen los conocimientos, enseñanzas y métodos que uno ha recibido y que puedan ser compartidos con los demás. En esta búsqueda, sobre todo en la senda del yoga, me he percatado ya desde hace mucho tiempo que lo que verdaderamente nos transforma, que lo que verdaderamente nos es útil para modificar nuestra actitud y humanizarnos es la práctica y la experiencia. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las creencias y saber que las creencias son como un arma de doble filo, que por un lado nos pueden ayudar si es que nos motivan y nos invitan a dudar, a indagar, pero que por otro lado, si esas creencias las aceptamos ciegamente sin investigar, si esas creencias se vuelven modelos fosilizados del pensamiento, lo que están es convirtiéndose en un obstáculo muy grave en nuestra evolución interior. Hay una narración de la India que he recogido en mis libros de cuentos espirituales, que es cuando un discípulo llega a su maestro y le dice: maestro, ¿quién sostiene el mundo? Y el maestro dice: 8 elefantes blancos. Y entonces el discípulo repregunta: ¿y quién sostiene a esos 8 elefantes blancos? Y el maestro dice: otros 8 elefantes blancos. Esta historia nos da a entender algo que debería ser evidente si aplicáramos un poco el discernimiento. Y es que cuando penetramos en el campo de lo insondable, tenemos muchas veces que rendir el ego, tenemos muchas veces que someter nuestro intelecto y entender que hay muchas cosas precisamente que no son entendibles y que podemos todos debatir y polemizar con infinidad de teorías, pero que si esas teorías no se incorporan a nuestra vida, no nos ayudan a inspirarnos y sobre todo a revelar nuestra trascendencia más profunda. Hoy en día se han puesto de moda algunos conceptos de las genuinas tradiciones de Oriente. Se han puesto de moda incluso términos que se utilizan a la ligera, como samsara, maya, karma y tantos otros. Y la mayoría de las veces superficializamos estos términos y estas enseñanzas y al final, en lugar de esclarecernos, todo se convierte en una especie de torre babélica. Tenemos que ser cuidadosos cuando tratamos de trasladar las enseñanzas de Oriente a Occidente y darnos cuenta de que una cosa es la enseñanza teórica y otra cosa es transformar y metabolizar esta enseñanza teórica para que realmente nos pueda ayudar. Hoy en día se habla mucho de reencarnación, incluso en las películas más vacuas también se habla de reencarnación y se juega con los conceptos de karma, renacimiento, reencarnación, transmigración, y en realidad todo eso se vuelve al final un juego de diletantes donde no nos ayuda absolutamente en nada, sino que más bien origina a veces una imaginación o fantasía delirante o paranoide
que en lugar de permitirnos progresar y humanizarnos, crea una detención psicológica. He aceptado exponer desde la tradición de Oriente lo que son las ideas básicas de la reencarnación y el renacimiento, no porque sean temas que a mí personalmente me preocupen, porque bastante tenemos ya muchas veces con tratar de comprender esta vida como para empezar a divagar sobre vidas del pasado y vidas del futuro. Pero dado que hay un interés creciente por estos temas, creo que es importante arrojar un poco de luz sobre los mismos. Y por eso empezaré, antes que nada, haciendo una división entre lo que llamamos lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo conocido obviamente es aquello que conocemos o podemos conocer. Lo desconocido es aquello que, aunque no lo conocemos, podemos investigar para conocerlo. Lo incognoscible es aquello que nunca podremos conocer a través del intelecto ordinario ni a través de nuestro pequeño y esclerótico ego. Y ahí, en el umbral de lo incognoscible, es donde todos tenemos que humildarnos, todos tenemos que rendir nuestro ego y aceptar que nuestro pequeño cerebro, por mucho que evolucione, no está, al menos hoy por hoy, preparado para desvelar ese misterio, a veces pavoroso, que a todos se nos escapa, comenzando por la vida humana. Era Voltaire quien decía: si hemos nacido una vez, ¿por qué no podemos nacer dos? Y en las más antiguas tradiciones de Oriente siempre ha habido dos líneas de investigación a propósito de lo que puede haber más allá de la vida y a propósito de en qué medida nuestro yo se manifiesta en otras vidas o simplemente se diluye y muere con esta vida. Como se habla muy alegremente de reencarnación y de renacimiento, la mayoría de las veces equivocamos unas enseñanzas con otras. Por eso me gustaría que comenzáramos por hacer una división entre lo que es reencarnación y lo que es renacimiento. Deciros antes que nada que a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente en Oriente ha habido sabios que creían en la reencarnación o el renacimiento, sino también, y no pocos, en Occidente, por citar algunos para no alargarme, desde Platón, Pitágoras, Sócrates, Plotino y tantos otros. Son innumerables los sabios o pensadores de Occidente que también han creído en la trascendencia de un principio después de la muerte. Otra cosa es cómo cada uno de ellos ha interpretado esa trascendencia. Por ejemplo, cuando entrevisté a Ramés Walsekar en Bombay en compañía de Luisa, uno de los hombres más iluminados de esta época, cuando le pregunté sobre la reencarnación, él me paró en seco y me dijo: esa no es una experiencia que me interese, lo que me interesa es cómo vivimos esta vida y no cómo hemos vivido o viviremos las vidas subsiguientes. Quiero deciros con ello que cada maestro le da o no importancia al tema de la transmigración o renacimiento de acuerdo a las enseñanzas y métodos que él quiera impartir, pero en cualquier caso siempre insisten en que lo importante no es lo que creemos, lo importante es lo que hacemos y en qué medida utilizamos esta vida para crecer,
desarrollarnos y evolucionar. Por eso, sin método, las filosofías, las metafísicas entran en un atolladero o callejón sin salida. Por eso el método, sea el yoga o cualquier técnica de autorrealización, es imprescindible como una balsa para cruzar de la orilla de la servidumbre a la orilla de la libertad interior. Reencarnación, renacimiento. Todas las filosofías hindúes han insistido en la reencarnación. Todas las psicologías budistas han insistido en el renacimiento. ¿Por qué? Porque la misma palabra reencarnación quiere decir que hay algo que vuelve a encarnar. En cambio, en las teorías del renacimiento en las que se apoyan y afirman todas las psicologías budistas, nada puede reencarnar puesto que no hay un alma o principio de orden superior que pueda reencarnar. Hablemos, si os parece, un poco primero de la reencarnación. La reencarnación ha sido denominada a lo largo de la historia metempsicosis, transmigración, como un ave que va volando de nido en nido. Se considera en el hinduismo y en todas las místicas hindúes que en todos nosotros, además de la personalidad, que es lo adquirido, existe la esencia o un ser profundo y trascendente que llamamos el sí mismo, el ser, la conciencia suprema o el yo real. Este sí mismo es totalmente diferente de la materia. La materia es el cuerpo, la energía, los pensamientos y las emociones. Pero hay una entidad, una especie de mónada espiritual que, aunque aparentemente se asocia con la materia, siempre mantiene su prístina pureza. Esta partícula espiritual, este átomo esencial, es el que cuando el cuerpo declina, envejece, enferma y muere, pasa a otro cuerpo. Es como si dejas unos zapatos rotos o un vestido o trajes raídos para tomar otra forma. Cuando el cuerpo muere, se diluye también en el astral nuestro cuerpo energético o pránico, y las emociones o el plano psicomental se diluye también en otro plano. Y así lo que queda intacto es esa mónada espiritual o espíritu que cada enseñanza de la India denomina de una manera diferente. Por ejemplo, en el Sankhya se llama el Purusa, que quiere decir el vedor o conciencia testigo. En el Vedanta se denomina el Atman. En el yoga le llamamos el ser o el sí mismo, pero son nombres para una misma entidad espiritual que deja el cuerpo gastado y viejo, inservible, transmigra como un ave, encuentra otra corporeidad y va desarrollándose a través de vidas sucesivas. Ese ciclo de vidas sucesivas, que a veces es impresionantemente prolongado, es lo que denominamos en la filosofía de la India samsara. Samsara quiere decir ciclo de existencias, quiere decir este teatro de sortilegios, de claroscuros o luces y sombras que es la vida. Y así como los occidentales nos aferramos al samsara y nos dejamos hipnotizar y fascinar por los fenómenos deleitosos del samsara, en la psicología de Oriente el enfoque es totalmente diferente. Cuanto antes podamos salir del samsara, antes encontraremos nuestra libertad
e independencia. Cuanto antes podamos emerger de esta cenagosa y sinuosa ruta que es la del samsara, antes volveremos a nuestro origen. De ahí que, de acuerdo a las filosofías hindúes, lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestra vida espiritualmente al máximo para encontrar ese golpe de luz, ese nirvana o samadhi que nos permita reconocernos como una entidad extraña y misteriosamente asociada a este cuerpo-mente, pero que nada tiene que ver con este cuerpo y con esta mente. En Occidente todos queremos perpetuar nuestro pequeño ego. Somos tan extraordinariamente voraces que querríamos vivir siempre, además, con el mismo nombre, con la misma forma, con la misma cuenta bancaria y con la misma casa. En Oriente el enfoque es totalmente distinto. Desde niño un buscador lo que pretende es poner todos los medios, condiciones, sistemas, enseñanzas y métodos para poder salir de este universo de formas desvaídas y poder encontrar la libertad interior. La libertad interior se encuentra a través del sadhana. Sadhana es práctica, es disciplina espiritual. El sadhana es el vehículo que nos conduce desde la servidumbre a la libertad, desde la pequeña mente a la gran mente. Y cuando una persona se ha liberado en vida, que es lo que se llama un jivan mukta o liberado viviente, quiere decir que aunque un tiempo hasta que muera definitivamente siga asociada al cuerpo, a la mente, a la materia, ya esa persona está en este mundo sin estar en él, y esa persona es de todos y de nadie, porque ya no vive a través de su pequeño ego, sino a través de la esencia de su ser más profundo. Por eso, lo que trata de hacer todo yogi o buscador espiritual en las genuinas tradiciones de Oriente es aprovechar cada momento para poder salir del campo de concentración que es el samsara. Y la recompensa que se nos promete a una labor de tal envergadura es volver a la fuente, retornar a nuestro ser original, que para algunas filosofías, como el Vedanta, es realizar que tu propio espíritu es Dios o es el espíritu cósmico. Para otras filosofías o escuelas, como el Sankhya, es reconocer vivencialmente, no solo a través del intelecto, que nuestro purusa o mónada espiritual emprendió este misterioso viaje asociado a la materia, pero nada tiene que ver con ella. Nunca nació, nunca murió. Y de ahí esa preciosa historia que también recojo en mis libros de cuentos, cuando en una ocasión unos discípulos, viendo a su maestro morir, empezaron a llorar desconsoladamente y le dijeron, le suplicaron, por favor, no te vayas, no te vayas. Y el maestro dijo, ¿cómo me voy a ir si nunca he venido? Porque para el que cree en esa esencia, en ese purusa, en ese Atman, en esa presencia cósmica dentro de todo animal ser sintiente, incluso de los animales más ínfimos, no hay ir ni hay venir. Lo que dijo Ramana Maharshi en su Arran, que muchas veces he visitado, que cuando estaba a punto de morir del cáncer que le apareció en uno de los hombros, dijo, no os preocupéis porque nunca puedo partir, porque siempre soy. De acuerdo, pues, a la tradición hindú, lo que es nunca puede morir. Lo que es nunca puede nacer ni puede irse. Lo que es ha sido siempre. Pero por
ese misterio incognoscible nos hemos desgajado de la conciencia cósmica, hemos emprendido este viaje que llamamos samsara, pero podemos poner todos los medios y enseñanzas para incluso, aun estando en el samsara, vivir más allá del samsara, conectando con nuestra presencia de ser y llevando una vida lúcida, serena y cooperante. Para concluir, pues, con la tradición hindú, decir que se cree en un principio trascendente que nunca surgió, que es de siempre, que enigmáticamente se asoció un tiempo a la materia, sea por 100 o por 1000 vidas, pero que un día, cuando nos purifiquemos lo suficiente, este espíritu Atman volverá a unirse al alma universal. La tradición budista es de un enfoque muy diferente. No se puede hablar en la misma de reencarnación. Uno de los principios básicos del budismo es que todo es impermanente, todo es transitorio, mudable e inestable. Es lo que llamamos en el budismo anicca, transitoriedad. Todo cambia, todo gira, dentro y fuera de nosotros. Para los budistas ni hay un principio superior o regente cósmico, ni hay un alma individual. Somos un hervor de procesos. Simplemente la energía es tan prolija en sus creaciones que va creando todo tipo de configuraciones. Mi buen amigo Baba Sivananda, que murió hace unos meses en Benares, cada vez que le visitaba, siempre se quedaba absorto frente a las aguas del Ganges y me decía: Ramiro, no entiendo nada, no comprendo nada. Qué enorme cantidad de especies, de aves, de plantas, de seres humanos. No entiendo nada. Decía, pero él lo entiende todo porque él era Vedantín y creía en un regente cósmico. Los budistas nos dicen que de la misma manera que las partículas constantemente chocan y se transforman, en todos los vastos universos hay este juego de fuerzas, este juego de átomos que ofrecen situaciones cambiantes. Creen que somos un hervor, simplemente procesos. Y entre estos procesos está el cuerpo, está la mente, está la percepción, están las sensaciones y los sentimientos. Y una energía que hace posible que todo ello se esté manifestando. Lo que renace no es pues un Atman, un espíritu. Lo que renacen son nuestra fuerza de vida, ese anhelo compulsivo de seguir viviendo, de seguir teniendo deseos, de seguir en la larga marcha de los odios, las apetencias, los anhelos y los miedos. Y mientras una persona no es capaz de superar sus apegos y sus odios, va a seguir renaciendo, pero no solamente como un cuerpo humano, puede renacer en infinidad de planos de existencia, porque todos con nuestro sentido narcisista y antropocéntrico de la vida, creemos que esto es lo que existe, pero existen infinidad de planos sutiles donde uno puede ser llevado a través de los contenidos del inconsciente. Por eso, para los budistas, lo verdaderamente esencial y el camino más directo para desarticular toda esa compulsión egocéntrica es superar las tendencias subyacentes que hay en nuestro inconsciente. Y el camino más directo es la práctica espiritual, la meditación e ir poco a poco logrando que las insanías y corrupciones de la mente
sean desenraizadas y podamos propiciar lo mejor que hay en nosotros. En otro caso, lo que nos libera es la visión discriminativa, empezar a comprender qué es lo esencial y qué es lo aparente, qué es lo real y qué es lo superfluo. Y por eso lo que sí une ambas tradiciones, la que cree en la trascendencia y la que no cree en un espíritu trascendente, lo que las une es que tenemos esta vida, que vivimos aquí 70 u 80 años, que en nuestra mente hay una densa y espesa niebla, que es la ignorancia original de la mente, que nos lleva a dañarnos a nosotros y a dañar a los demás, pero que todos hemos heredado unos principios y herramientas espirituales que podemos, como una preciosa farmacopea, poner en marcha para purificar nuestra mente, para llevar una vida más cabal y para ser más constructivos y más cooperantes. Si algo le sobra a esta mente es odio, es apego, es miedo y es ofuscación. Y lo que nos ofrecen tanto las tradiciones hindúes como las budistas son procedimientos para ir poco a poco liberando de la mente de sus trabas y para poder esclarecidamente apreciar las cosas como son. Si uno cree o no cree en un principio trascendente al final, es simplemente un presupuesto de partida. ¿De qué sirve creer si no eres capaz de transformarte, mejorar y evolucionar conscientemente? Y sin embargo, si no crees, pero estás en esta senda de autodesarrollo, bienvenidas sean todas tus no creencias. Es por esto que necesitamos, y máximo como estamos en Occidente, ir poco a poco agudizando nuestra mente y esclareciéndola, para considerar que todas las creencias son en principio caminos de partida, pero que luego tenemos que incorporar la creencia a nuestra vida para asumir la transformación real. Una cosa es disertar, otra cosa es practicar. Una cosa es perdernos, por muy divertido que sea, en todo tipo de polémicas controvertidas espiritualmente hablando, y otra cosa es que podamos ir poco a poco realizando nuestros potenciales internos. Quiero contaros una anécdota. He hecho un centenar de viajes a la India. He tenido ocasión de conocer, como imaginaréis allí, a infinidad de personas en la senda espiritual. También, ciertamente, muchos farsantes y muchos mercenarios del espíritu. Tuve amistad durante muchos años con un jesuita que, antes casi de cumplir la mayoría de edad, se fue a la India con la misión Bombay, a trabajar en los suburbios, a ayudar a las gentes que en esa época, fijaros, hace 60 años, la India estaba sumida en un nivel de miseria realmente escalofriante. En una ocasión, este hombre, que él mismo se puso nombre hindú, pero siguió toda su vida y sigue practicando sus creencias católicas, este hombre me dijo: Ramiro, he hecho un viaje de 3.000 kilómetros en bicicleta por los Himalayas para visitar los más santos lugares, los más sagrados santuarios. Dice, me ha ocurrido algo que ha cambiado mi actitud ante la vida. Encontré en el Himalaya una cueva, entré a descansar y vi allí a un yogui meditando. Y entonces le propuse lo siguiente, le dije, amigo mío, si te parece, yo te voy a leer unos textos de los evangelios y tú me lees unos textos del Bhagavad Gita.
que es la escritura sagrada por excelencia en la India. Y entonces le dijo, no, amigo mío, eso nunca funcionaría. Lo que vamos a hacer es que tú vas a dejar en un rincón tus evangelios, yo voy a dejar en un rincón el Bhagavad Gita y nos vamos a poner a meditar. Y en el silencio fecundo y fértil de la meditación nos comprenderemos. Porque si empezamos a divagar en creencias, en lo que dicen los evangelios, en lo que dice el Gita, al final, en lugar de aproximarnos, nos iremos cada vez distanciando más. Por eso las palabras son muy peligrosas. Por eso el empeño muchas veces de Krishnamurti de insistir en que nos liberemos de conceptos, de patrones y de esquemas para que a través de la experiencia podamos desarrollar las creencias y no las creencias sin el aporte luminoso de las experiencias. Os invito en este sentido a que cada uno, el que esté interesado, siga indagando. Son temas que siempre han ocupado al verdadero buscador. ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en este vasto universo? ¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Puedo evolucionar o tengo que resignarme fatalmente a mi falta de completud? El verdadero buscador busca, por eso es un buscador. Duda, por eso trata de seguir indagando. Pero lo importante es que nos manejemos con las creencias para ir siempre más allá de las creencias. Hasta aquí una breve, muy breve exposición de lo que nos dicen la tradición budista, renacimiento, y la tradición hindú, reencarnación. Pero me ha pedido César que no me quedara solamente en una exposición didáctica de lo que puede ser la trascendencia o la no trascendencia, sino que ya que yo mismo he vivido hace 3 años una experiencia muy transmutadora y muy dolorosa, por cierto, que os hablara un poco de ella. Algunos estáis muy al corriente, como es el caso de Cristina Lázaro, que estará por aquí, que es especialista en estos temas y que ella misma ha interpretado lo que pudieron ser mis experiencias cercanas a la muerte. Algunos estaréis muy al corriente por la lectura de mi libro En el límite o recientemente por mi autobiografía espiritual. Pero no es lo mismo contarlo en vivo que a través de los libros, aunque en los libros me he podido explayar obviamente mucho más y ahora no tenemos tiempo para ello. He aquí que yo era una persona extraordinariamente sana y he aquí que, como decía Ramana Maharshi, la enfermedad es cuestión de que se presente, está en el cuerpo, es más aún, él decía, el propio cuerpo es la enfermedad. Todos vivimos como si no fuéramos a enfermar. En una ocasión, a Trungpa Rinpoche, en una gran reunión como la que estamos manteniendo, un asistente le preguntó, Venerable Lama, ¿cuál es el mayor milagro? Y Trungpa Rinpoche repuso, creer que los demás se mueren y nosotros no. Y no nos damos cuenta de que nos estamos muriendo, de que de hecho es como aquel paciente que llega a visitar a un médico y le dice, doctor, me siento muy mal, por favor, ayúdeme. Y el doctor le dice, ¿qué le ocurre? Y dice el enfermo, es que me estoy muriendo. Y dice el doctor, eso lo estamos haciendo todos. De hecho, el gran misterio es esa narcosis, hipnosis, sonambulismo de la mente que creemos siempre que tenemos tiempo. Yo durante años he investigado en la muerte. He asistido a muchas personas de cáncer en el centro de yoga, que unas han sobrevivido y otras han muerto.
pero nunca había vivido la muerte de primera mano. Nunca había todavía superado esa asignatura pendiente. Y tras uno de mis viajes a Oriente, al regresar, pletórico, exaltado, eufórico, como siempre vuelvo a mi hogar, que es mi centro de yoga, empecé a sentirme mal. Aquí hay varios alumnos míos, como Paulino, Antonio y otros, que empezaron a vivir ellos también en vivo, como yo ya me caía y me sentía fatal impartiendo la clase de meditación. ¿Qué sucedió? Que simplemente una insignificante bacteria se alojó en mi cerebro, en lo que se llama el núcleo de la vida, que es el romboencéfalo, donde desde ahí se dirige toda la maquinaria psicosomática de un ser humano. Y empezó a infectarme la médula, a infectarme el cerebro, a causar todo tipo de trastornos en catarata, porque va corriendo por la médula espinal y te afecta a todos los órganos internos. Y ahí ya no era teoría, ahí ya no era que yo había visto morir mucha gente y les había atendido. Ahí es que realmente yo, esta pequeña, insignificante organización psicosomática que como todas se aferra a la vida, tenía que vivir lo que podía ser ir más allá de la vida. Tuve una parada respiratoria. A mi mujer, Luisa, le dijeron que me quedaba 4 horas de vida y estuve a partir de ahí, pues en la UCI casi 4 semanas y luego tras 4 semanas en planta. ¿Cómo viví yo de primera mano todo ello? ¿Qué es lo que puedo confidenciaros y en lo que puedo hacer referencia a todo ello? Pues viví de alguna manera lo que los tibetanos llaman el bardo. El bardo es un estado intermedio entre la vida y la muerte. Todos vamos a vivir el bardo, creamos o no en ello, y os voy a explicar por qué. Cuando las autodefensas bajan, automáticamente todas nuestras tendencias subyacentes en el subconsciente rebrotan. Y entonces vivimos infiernos superpuestos de todos nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras experiencias, nuestras frustraciones, incluso los miedos que hemos vivido ya en el vientre materno, porque los miedos de la madre se trascienden a la criatura que lleva dentro. Ese bardo lo viví a fondo, durante días, constantemente. Con mi práctica de yoga trataba muchas veces de racionalizarlo y de no dejarme prender por él. Pero era tal la irrupción de pensamientos, emociones y sentimientos muchas veces torturadores que incluso uno se siente totalmente identificado con la película del bardo y es muy difícil tener esa conciencia para distanciarte de la misma. Si fue por efecto, como pueden decir, de la misma enfermedad, o por la enorme cantidad de antibióticos y corticoides que me estaban poniendo para tratar de sobrevivir día a día, o si fue por experiencias de existencias o no pasadas, o si fue porque hay que vivir necesariamente, como en meditación muchas veces, la irrupción del subconsciente, eso nadie lo puede decir, pero que todos de alguna manera visitaremos ese inframundo que no está fuera, que está dentro de nosotros, eso es indudable, porque nadie puede saber no lo que hay más allá, sino realmente lo que hay más acá en los últimos minutos u horas o días de nuestra existencia terrenal. Ahí de nuevo tengo que apelar a la necesidad no de las creencias, sino de la práctica. Porque si nos quedamos en la creencia es como aquel cuento, historia, de cuando una ancianita está muriendo y viene a visitarla su confesor habitual y a darle la extrema unción. Y la dice: abuelita, no te preocupes,
que vas a ir a un lugar muy bonito y agradable. Y la abuelita le corrige y le dice, desengáñese, Patri, porque como en casita de uno en ningún sitio. Creencia o experiencia. Sin embargo, fijaros, el discípulo de Buda, Sariputra, después de haber trabajado mucho sobre sí mismo, y esto es histórico, cuando iba a morir, reúne a todos sus discípulos y les dice, queridos míos, si en algo os he faltado, disculpadme. Ahora, como el jornalero recibe su paga, yo voy a recibir la muerte. Se sentó en meditación, se cubrió con su túnica, todos creyeron que estaba meditando y ya había muerto. Yo no tuve esta prestancia, porque en realidad en ningún momento tampoco tuve miedo. Era Baba Sivananda volviendo a él quien decía que no haya pensamiento sin acción, porque todos nos perdemos en elucubraciones y fantasmagorías. Cuando uno está enfermo, de tal manera se ponen en marcha los potenciales y recursos internos que no hay pensamiento sin acción. Y así durante esos 2 meses jamás existió el menor miedo a la muerte. Cuando volví a casa y empecé a pensar, ¿habré superado la listeria? ¿Volverá la bacteria? Ahí surge el miedo. Por eso es tan importante aprender, como dice el yoga, a controlar el pensamiento, y por eso es tan importante esa antigua instrucción de que así como pensamos, así somos. Durante todos esos días tuve plena conciencia de la muerte, lo cuento en mis libros. Incluso le pedí a Sánchez Dragó, mentalmente hablando, que me llevara a morir a las calles de Benarés y no me dejasen morir en las frías salas de una UCI. También a una alumna que vino a visitarme, yo entendía que me decía, Ramiro, te estás muriendo. Y sin embargo yo estaba frío, sabiendo que la muerte era inminente. No había pensamiento, había acción, había de alguna manera esa relación estrecha que se sucede en esos momentos con nuestro ser más profundo. Ese ser profundo que quizás se manifestó más que nunca cuando tuve la experiencia extracorpórea, quizá era el momento en que estaba más muriendo extracorpórea, de encontrarme en un nicho de nubes, en un estado de serenidad. Estas han sido mis experiencias. Yo no tengo ninguna tendencia a la investigación fenomenológica, porque muchas veces pienso que por tanto mirar el árbol dejamos de ver el bosque, y por eso invito a los expertos en el tema a que sigan investigando en todo tipo de experiencias con una mente desprejuiciada, con una mente que ni parta a priori de creencias preestablecidas de que tiene que haber otra existencia, pero que a priori tampoco niegue que puede haberla. Es una breve exposición o aportación que quería compartir con vosotros. Lo importante es que tengamos esta capacidad de estar aquí juntos y deciros simplemente que de corazón a corazón todos somos buscadores y que el deber de un buscador es seguir buscando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. He querido abreviar para que por lo menos tengamos un cuarto de hora o 20 minutos de lo más importante, que son preguntas. Así que, por favor, una primera pregunta, la que queráis, hablando un poco en alto, para que todos la podamos escuchar. Hola, buenas tardes. Ya me he recuperado. Si quieres te hago aquí el pino del yoga
y estoy perfecto. Gracias. Pero quería saber qué consejos son para hacer una buena meditación. Para hacer una buena meditación. Bueno, mira, cuando yo empecé a recuperarme, que mi neurólogo dijo, el doctor Tallón, lo de Ramiro es un milagro. No sé si sus dioses hindúes le han dado su energía o si tiene algún libro que escribir más o llevar a cabo otra misión, pero está aquí de milagro, porque ha mirado directamente la cara de Shiva. Cuando yo salí del estado de máxima gravedad, yo lo que empecé a trabajar sobre mí mismo, como doy los esquemas en mis libros, es caminar consciente, porque mi cuerpo era un desastre, había adelgazado 22 kilos, tenía parte paralizada o entumecida y me iba a un lado. Caminar consciente. Relajación profunda, que es la medicina más barata y más positiva y sin contraindicaciones. Hacer posturas en una silla, yoga en silla, que lo puede hacer cualquier persona. Respiración, porque mis pulmones eran más pequeños que los de un pájaro. Y luego meditación. No te puedo ahora explicar todo lo que es la meditación. La meditación es un entrenamiento para el desarrollo, evolución y estabilización de la mente. Es el método más antiguo del mundo. Los primeros meditadores fueron los primeros yogis, experimentadores y psicólogos del mundo. Luego, la meditación no es un lujo, es una necesidad específica de nuestra vida. Sentir el cuerpo, sentir la respiración, mirar los contenidos de la mente, explorarnos a nivel vivencial, no teórico, eso es meditación. Estar más atento, como dicen los maestros zen, cuando como, como, cuando duermo, duermo, cuando camino, camino, cuando me muero, se muere y me muero y se murió. Aquí, ahora. Meditar, por un lado, como entrenamiento sentado. Hay muchos ejercicios, muchísimos. Y luego llevar la meditación como actitud de vida a la vida cotidiana. Pero es un tema tan vasto que esa es otra conferencia, querido amigo. Pero es muy importante, meditar es parar, meditar es sentirnos, meditar es conectar con el momento presente. Meditar es desarrollar la presencia soy, vivo, existo. Meditar es despertar nuestro elemento vigílico, nuestra lucidez. Todos deberíamos aprender a meditar, no porque yo sea maestro de meditación. Yo siempre he dicho que lo mejor que me dijeron es medita, porque al meditar encuentras otra realidad de ti mismo. A ver, cualquier pregunta más, por favor. Sí. Sí, no te oigo. ¿O lo elegimos nosotros? Lo ves, teorías. Me gusta que me preguntes esto. Si yo fuera un farsante, yo te diría que había sido San Francisco de Asís, que ahora se había reencarnado como Ramiro Calle. Pero, mira, en realidad, ante lo incognoscible, rendir el ego, darnos cuenta de que hay leyes secretas que están más allá de nosotros, que de la misma manera que el sediento nunca puede comprender al saciado, muchas veces no podemos comprender aquello que escapa a nuestro entendimiento ordinario. Podemos investigar, pero incluso la ciencia es limitada porque, como yo siempre digo, el científico sabe, pero el místico sabe mucho más. Pero para encontrar ese éxtasis de entremen donde no supe toda ciencia trascendiendo, que decía San Juan de la Cruz,
tenemos efectivamente que practicar y no solamente que teorizar. Aquí todas las teorías son posibles. Nietzsche, Gurdjieff nos hablaban del eterno retorno, de que volvemos a vivir siempre la misma vida, de ahí eterno retorno. Otros nos dicen, antes de nacer tú elegiste, como es que elige distintos platos en una carta de lo que va a comer, tú elegiste dónde te ibas a encarnar. Otros te dicen, tus méritos y deméritos pasados, el karma, como fuerza inexorable conducente, es la que te ha traído al samsara o a este ámbito de existencia. Así sucesivamente. Cuando las creencias no son experiencias, corremos el riesgo, como decía Buda, de que se conviertan en un amasijo de opiniones que alienan la mente. Por eso comenzaba esta intervención contando el cuento de los 8 elefantes blancos, porque solo a través del entendimiento y la palabra y el concepto es muy difícil saber lo que hay antes y lo que hay después. Pero lo que es muy importante es lo que tú vayas a metabolizar y lo que a ti te vaya a ayudar. ¿De qué te sirve creer en la reencarnación si no te humaniza, si eso no te lleva a liberarte del perjuicio propio y ajeno, si no dejas de hacer daño a los demás y a ti mismo? En cambio, puedes ser totalmente agnóstico y ser una persona impecable. Todo depende de qué vamos a hacer nosotros con nuestras creencias, si preferimos ir al cielo prometido o como la viejecita de la historia, como en casita de uno no hay nada. ¿Alguna otra pregunta, si sois tan gentiles? A ver, gracias, dime. Se mete tanto dentro de sí mismo que siente un miedo no humano, como una medusa de espanto, como un cartílago de dolor. Y yo le quería preguntar, porque yo a veces he sentido ese miedo y otros muchos más humanos, aparte de ese, ¿no? Tan profundo evolutivamente como él a lo mejor quería decir. Y yo le quería a usted preguntar cuál es el mejor antídoto contra el miedo. Todos nosotros arrastramos un gran vacío existencial. Por eso necesitamos constantemente abotargarnos, hipnotizarnos con todo tipo de estímulos mentales, materiales, eróticos, emocionales o religiosos, porque tratamos de enmascarar nuestra realidad de vacío existencial. ¿Por qué buscamos? Porque no nos encontramos bien en nosotros. ¿Por qué queremos contento? Porque estamos descontentos. Cuando uno empieza a explorar, a descender en sí mismo, encuentra ese vacío existencial, encuentra ese abismo que a veces nos espanta. Era el mismo gran psiquiatra Jung quien decía, esta es una búsqueda de sangre que a todos nos espanta. Pero si profundizas más allá, encuentras lo que llaman los tibetanos Rigpa, la naturaleza silenciosa de la mente. Y entonces te das cuenta de que más allá de ese núcleo de caos y de confusión que es el pequeño ego, hay una dimensión de claridad y de apertura en la que te sientes bien y que es la que hay que profundizar. Esa dimensión de claridad y apertura es la que llamamos con mayúscula la presencia. Da igual si somos agnósticos o creyentes, esa presencia es la sensación soy. Todos alguna vez hemos experimentado esa presencia, ese sentimiento luminoso de unidad, de calma, de bienestar. Luego dentro de nosotros, vuelvo a mi gran amigo Baba Sivananda, que murió unas semanas después que mi adorado hermano del alma Miguel Ángel Calle, se dio esa coincidencia, ha sido hace un año, pues Baba Sivananda decía, dentro de nosotros hay
un cerebro sagrado y un cerebro demoníaco. El cerebro demoníaco es el ego con todas sus autodefensas y miedos. Es lo que se vive en el bardo, en el estado intermedio entre la vida y la muerte. El cerebro sagrado es la paz, es la quietud, es ese sentido autoluminoso que a veces hemos experimentado abrazando a un ser querido, en contacto con la naturaleza, en un amanecer, pero que se nos escapa. Tenemos que tratar de atravesar ese infierno muchas veces, que es nuestro núcleo de caos y confusión, el ego, que de repente cuando se desestructura nos causa terror perder la cárcel, la celda, el campo de concentración al que estamos acostumbrados, en lugar de ir directamente a escapar de la celda. Pero tanto nos hemos acostumbrado a la celda, tanto de alguna manera nos aferramos al nombre, a la forma, a nuestras ruindades, mezquindades, que no somos capaces de soltar y seguimos el vacío existencial. Tú me pides un bálsamo, tú me pides un método. Yo te diría la meditación para tratar de atravesar ese miedo interior y tantos miedos que a todos nos limitan. Pero también te pediría aceptación consciente de ti mismo. Si hasta los héroes, los dioses, en la mitología, se nos presentan llenos de miedos y de pasiones, tenemos que asumir que como somos seres humanos en evolución, estamos llenos de miedos y de pasiones. Hay que trabajar sobre ese lado un poco, digamos, oscuro, lo que decía Jung, la sombra en nosotros mismos. Más preguntas, por favor. Sí. A ver, perdona. Cuéntame. No oigo nada, por favor. Es que me pierdo ahora. Yo no os veo bien a vosotros, tened en cuenta por los focos. A ver, la persona que va a hacer la pregunta. No te oigo nada. Ah, bueno. Una niña pregunta a la monja cuando le había explicado, ¿verdad?, que Dios había creado todo. Y entonces dice la niña, ¿y a Dios? ¿Quién lo hace a Dios? Entonces le dijeron, esas preguntas no se hacen. Esto creo que sí es equivalente a lo que usted ha dicho de los animales que sostienen y esos sostienen a otros y así. Leí yo en un libro, me parece, de un americano, que dice que por qué, o que decía él, que... No te entiendo, querida amiga. No. ¿Por qué? A ver. Es que no te entiendo, perdóname. Tienes que acercarte más al micrófono o que la persona de al lado hable lo que tú le indiques. Sí. Mire usted, que una niña pregunta, cuando le han explicado que Dios había creado todo, ella le pregunta a la monja. ¿Quién ha creado a Dios? Eso lo entiendo. Sí, y entonces le pregunta, bueno, ¿y a Dios quién lo ha creado? Entonces yo vi en un libro, la monja le dijo, mira, esas preguntas no se hacen. Claro, se pueden hacer. Y entonces lo que pasó es que yo leí en un libro de un psiquiatra o psicólogo norteamericano que él concebía que había una cadena infinita de Dios que iba creando cada vez a uno, pero que era infinita, por lo tanto puede ser un solo Dios. Esto es lo que yo me chocó bastante. Mira, es lo que hablábamos. Hay tantas vías, tantos sistemas. En una ocasión
lo cuento en otro de mis libros de cuentos, son cuentos anónimos milenarios. El discípulo llega al maestro y le dice: maestro, ¿cómo siendo la última realidad una, hay tantas vías, hay tantas sendas, hay tantas doctrinas? Y el maestro le reprende y le dice: necio, más debería haber, porque cada ser humano es su propia senda, su propia vía, su propia doctrina. En el mismo Oriente se dice que el principio cósmico de vez en cuando toma un cuerpo humano que se llama avatar, que sería Dios encarnado, para tratar de expandir las enseñanzas cuando todo está demasiado confuso o demasiado caótico y violento. De ahí que en realidad las creencias todas sean respetables, pero las creencias nunca tienen que ser dogmáticas. La primera vez que viajé a la India en 1972, un maestro me contó la siguiente historia. Me dijo: había un monarca que era muy abierto, muy expansivo, y pidió que se construyera una hermosísima escultura que unificase todos los credos y todas las creencias espirituales. Se llamó al mejor escultor del reino y se le pidió que esculpiese una pieza tal. Hizo la pieza y el rey, unas semanas después, preguntó a su primer ministro: ministro, ¿va la gente degustando y deleitando la bella escultura que mandé esculpir? Y el ministro se lleva las manos a la cabeza y dice: Majestad, aquello es un verdadero caos. Todos se pegan y se insultan, porque uno dice: este es el rostro de Mahoma, y otro: este es el rostro de Jesús, y otro: este es el rostro de Buda, y así sucesivamente se insultan y guerrean. Y dice el monarca: destruid ahora mismo la escultura. El problema es que nuestras creencias las queremos imponer. Y por eso os decía, como punto de partida son magníficas, pero de la creencia hay que ir a la experiencia. Y eso es lo que llamamos el trabajo interior. El trabajo interior sobre la mente, las emociones, el cuerpo, el trabajo consciente sobre el cuerpo. Todo lo que nos ayude a evolucionar. Estamos todos en el camino, pero luego cada uno debe encontrar su propio camino interior. Necesariamente, por exigencias de organización, queda una pregunta. Mi gran amigo Dani, que fue alumno mío hace muchos años y es un gran buscador espiritual, me solicita una última pregunta. Así que, a ver, si no hay una última, no nos vamos de aquí. A ver, hay dos, entonces dos últimas y acabamos. No, ahora tú, no te preocupes, tú eres la última. A mí me ha dado la sensación de que usted ha incidido bastante en la necesidad de la práctica, de la experiencia. Y entonces quería preguntarle, ¿es que esa práctica y esa experiencia la han llevado a cabo los grandes místicos y los grandes maestros de la India, cuando en la India precisamente es donde ahora estamos presenciando la locura respecto a determinadas mujeres o en determinados sitios? Ya sé que la India es muy grande, pero ahí tenemos a los parias, a la clase más desfavorecida de la India. ¿Qué ha hecho el hinduismo frente a este problema terrible de las clases sociales en la India? Verás, este es un tópico. Yo llevo 40 años dando conferencias y siempre se me pregunta algo parecido. Álvaro Enterría
mi amigo que vive en Benarés hace 20 años y tiene una editorial, siempre que presenta un libro en Madrid se le pregunta lo mismo. Antes de ayer, en la televisión española, decían que ya íbamos por 25 mujeres a las que se ha dado muerte. Y somos un país de 40 millones de habitantes. La India es un país de 1.200 millones de habitantes. El que haya una serie de místicos floridos, como Santa Teresa de Jesús, el maestro Edgar, Plotino, San Juan de la Cruz y otros, eso no garantiza que el nivel de conciencia de la mayoría de la gente, de lo que llamaba Azorín, la densa y espesa masa, se ilumine. Luego, yo nunca haría esa comparación porque aquí tuvimos la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Hombre, cuando caes en la guerra de los 100 años, lo que sí sabes es que no la puedes vivir entera, es un consuelo. Yo creo que cada país tiene sus grandes problemas, que el hinduismo tiene una zona muy degradada, muy oscura, el catolicismo también, el islamismo también. Yo creo que lo que define a las mentes iluminadas, sean Buda, Jesús, Lao Tse y otros, es que ellos han alcanzado un nivel de conciencia más allá de toda violencia. Nos preguntamos qué hacemos en Occidente, qué hacemos en España con los animales. Nos preguntamos el inmenso holocausto que hacemos con los animales. O sea, es que cuando no se ha reformado la mente del ser humano y en la mente sigue habiendo lo que llamaba Buda, las tres raíces de lo perverso, las raíces de lo insano, que son la ofuscación, el odio y la avaricia, todo lo que salga de una mente que no se libera de esas raíces no va a ser muy positivo, ni en India, ni en España, ni en ningún país. Luego hay que evitar un poco los tópicos, como cuando te dicen, pero ¿por qué si hay tanta hambre en la India no se mata a las vacas? Más vale no ver a las vacas indias, porque con ellas desde luego no nos alimentaríamos mucho. Aquí se mata mucho, también se mata mucho. Y hay muchas formas de dar muerte, y los vemos ya con los bancos, con lo que han hecho con la gente. A ver, última pregunta. Ay, perdona, te agradezco mucho la pregunta porque te diré que este tipo de preguntas ayuda a resolver muchas veces esquemas o patrones. En la India hay algo terrible y degradante, que son las castas. Pero es que en España el castismo es insufrible, porque las diferencias de clases son verdaderamente atroces. Luego es que aquí hay castas, le llamamos clases, pero hay castas. Entonces, mientras no cambie la mente humana y no nos reformemos, es muy difícil que nos liberemos. A ver. Sí, gracias. Póntelo un poco para que te pueda oír. Hola. Sí. Perdón, gracias. Quería preguntarte, al principio de tu intervención, decías que tu experiencia había sido transformadora. ¿Podrías compartir con nosotros, aunque sea brevemente, en qué te ha cambiado mayormente, o qué visión, o qué sentimiento, algo que puedas compartir que antes no tenías y ahora tienes? Muy brevemente. Sí. Y esto en este libro mío, en El Límite, que ahora lo van a reeditar, porque está agotándose, lo digo muy claramente y de corazón. Este libro yo lo escribí porque llegó mi editor y cuando acababa de salir casi de la UCI me dice, Ramiro, esto lo tienes que escribir. Yo le eché de la habitación. Le dije, hombre, en este momento que me hagas volver al infierno y escribir esto, pero luego me di cuenta que era una forma de conjurar y lo que tú dices o das a entender, transmitir en qué me había ayudado. Básicamente en dos cosas. La primera, humildad, 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 humildad. Nos damos cuenta entonces cuán frágiles somos, cuán vulnerables, que como decía Castaneda, la dama de la muerte va a nuestro lado y hace así, alarga la mano y nos fulmina. ¿De qué sirve ahí el egocentrismo, la vanidad, la altivez? Humildad.
y luego un sentimiento que me embargaba y que hacía que constantemente llorara, que era el comprender durante esos días que lo único realmente importante es la compasión y el amor. Si es que todo lo demás no es nada, todo lo demás es ilusión, es fantasmagoría, es hipnosis. Lo único importante es humildad y amor. Cuando somos humildes es cuando amamos. No se puede amar desde el ego, desde la prepotencia, desde la arrogancia. Y me di cuenta también de algo más, que hay dos mundos distanciados y diferenciados. El mundo de los enfermos, que yo nunca había estado enfermo, yo ni siquiera sabía cuál era mi grupo sanguíneo, y el mundo de los sanos. Y los sanos raramente se mezclan con los enfermos. Solo si un familiar nuestro se enferma, vamos a lo frío que es un hospital. Todo eso es un aprendizaje. Es el aprendizaje de que de alguna manera algo muere en ti para que algo pueda nacer. Pero el ser humano es a veces tan necio que olvidamos el sufrimiento, que incluso se muere nuestra madre, que es el ser más entrañable, y deja en nuestra alma una herida larga como un río, y no reaccionamos. Y estamos muy enfermos y no reaccionamos porque olvidamos. Cuando yo salí de la UCI, yo había entrado en la UCI siendo un joven y salí siendo un anciano. Y le dije a Luisa, tómame fotos. Había adelgazado 20 y tantos kilos, era como de un campo de concentración. Le dije, tómame fotos. Tenía un parche porque veía doble, en fin. Y me tomé fotos porque le dije, nunca quiero olvidar esto, nunca. Porque quiero recordar siempre que soy vulnerable. Y gracias a la vulnerabilidad soy humilde. Y gracias a la humildad puedo amar. Pero a veces se olvida, y a veces yo mi meditación, ya que este señor me preguntaba, yo me pongo a meditar en la temporalidad de todo, en nuestra vulnerabilidad. Cuando uno realmente medita en que somos mortales, no hay lugar para algo tan feo como es la autoimportancia. Gracias por todos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.